¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este caso es para compartir la salvación, si se puede perder o una vez salvo, siempre salvo. Tenemos los que siguen el sistema de Calvino, que dicen que una vez salvo, siempre salvo, o de Arminio, que dice que se puede perder la salvación. Vamos a la doctrina de Juan Calvino, teólogo francés del siglo XVI, que dice que no tuvo su origen en él, había sido enseñada por San Agustín, santo y teólogo del siglo IV, ni tampoco fue doctrina de San Agustín, sino que afirma solo ser interpretada por la doctrina de la gracia gratuita de Pablo. La doctrina calvinista es como sigue. La salvación es obra absoluta de Dios. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Si se arrepiente, cree y acude a Cristo es únicamente porque ha sido atraído por el poder del Espíritu Santo. Ello se debe al hecho de que la voluntad del hombre se ha corrompido de tal manera, desde la caída, que el ser humano no puede ni aún arrepentirse y creer o escoger lo recto sin la ayuda de Dios. Este era el punto inicial de Calvino, que la voluntad del hombre es esclava del pecado. La salvación, por lo tanto, no es otra cosa que la ejecución de un decreto divino que fija la extensión de ella y sus condiciones. La cuestión surge naturalmente, si la salvación es absolutamente la obra de Dios, si el hombre no tiene nada que hacer al respecto, no puede hacer nada tampoco a menos que el Espíritu Santo intervenga, ¿por qué Dios no salva a todos los hombres? Puesto que todos están perdidos y son importantes de salvarse. La respuesta de Calvino era la siguiente: Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y a otros para que se pierdan. La predestinación es el decreto eterno de Dios por el cual ha decidido la suerte que correrá cada uno. Todos no son creados en igual condición, sino que Dios ha preordenado para algunos la vida eterna y para otros la condenación eterna. Al proceder de esa manera, Dios no es injusto, puesto que no ha contraído obligación alguna de salvar a nadie. El hombre sigue siendo responsable, puesto que la caída de Adán fue por culpa de sí mismo, y el hombre es siempre responsable de sus propios pecados. Si Dios ha predestinado a ciertas personas para que se salven, entonces Cristo murió por los elegidos. La expiación fracasaría si alguno de los elegidos se perdiera. De la doctrina de la predestinación se desprende la enseñanza de que el hombre no puede caer jamás de la gracia, puesto que Dios ha predestinado a una persona para ser salva, y esa persona puede ser solo salvada y guardada por la gracia de Dios, la cual es irresistible. Luego esa persona nunca puede perderse. Los que defienden la doctrina de la seguridad eterna presentan los versículos siguientes para apoyar su posición: Juan 10, 28, 29, Romanos 11, 29, Filipenses 1, 6, Primera de Pedro 1, 5, Romanos 8, 35 y Juan 17, 6. Eso es lo que cree Calvino. Una vez salvo, siempre salvo. Arminio, sin embargo, dice así: la doctrina de Arminio es la siguiente. Dios desea que todos los hombres sean salvos, puesto que Cristo murió por todos. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6, Hebreos 2, 9, Segunda de Corintios 5, 14, Tito 2, 11 al 12. Con ese fin ofrece su gracia a todos. Mientras que la salvación es la obra de Dios absolutamente libre e independiente de nuestras buenas obras o méritos, el hombre, sin embargo, tiene ciertas condiciones que cumplir. Puede escoger aceptar la gracia de Dios o puede resistirla o rechazarla. La facultad de elegir está siempre a nuestro alcance. Las Sagradas Escrituras enseñan la predestinación, pero no que Dios predestina a alguno a la vida eterna y a otros al sufrimiento eterno. Predestina al que quiere a la salvación, y ese plan es lo suficientemente amplio como para incluir a todo aquel que realmente desea salvarse. Esta verdad ha sido explicada como sigue. Fuera de la puerta de la salvación leemos las palabras siguientes: el que quiere puede entrar. Cuando entramos y somos salvos, leemos las palabras siguientes: elegidos según la presencia de Dios. Dios, en virtud de sus conocimientos, supo quiénes eran aquellas personas que aceptarían el Evangelio y se mantendrían salvas, y predestinó a los tales a la herencia celestial. Previó su destino, pero no lo fijó. Se menciona la doctrina de la predestinación no por motivos de especulación, sino con un propósito práctico. Cuando Dios llamó a Jeremías al
ministerio, supo que le esperaba una tarea sumamente difícil y que estaría tentado a cejar en su empeño o darse por vencido. Con el objeto de animarlo, el Señor le aseguró el profeta que lo había conocido y lo llamó antes que naciera. Jeremías 1:5. El Señor le dijo en otras palabras: yo sé ya lo que te espera, pero así también te puedo dar gracia para hacer frente a las pruebas del futuro y salir victorioso. Cuando el Nuevo Testamento describe a creyentes como objeto de la presencia de Dios, el propósito es asegurarnos que Dios ha previsto toda dificultad que nos confrontará y que puede guardarnos sin caer y lo hará. Una comparación: ¿es la salvación condicional o incondicional? Una vez salva, ¿es la persona eternamente salva? La respuesta depende de la forma que podemos contestar las siguientes preguntas claves. ¿De quién depende la salvación? ¿Es irresistible la gracia? ¿De quién depende finalmente la salvación? ¿Del hombre o de Dios? Ciertamente debe depender de Dios, puesto que ¿quién podrá salvarse si la salvación dependiera de los propios recursos de una persona? Podemos estar seguros de lo siguiente: Dios nos dará el triunfo sin tener en cuenta los débiles que somos y cuántos errores cometemos, siempre que con toda sinceridad deseemos hacer su voluntad. Su gracia está presente invariablemente para advertir, contener, alentar y sostener. Sin embargo, es cierto, en cierto sentido, ¿no depende del hombre la salvación? Las Sagradas Escrituras nos enseñan consecuentemente que el hombre tiene la facultad de escoger con libertad entre la vida y la muerte. Dios jamás privará de esa facultad. ¿Puede ser resistida la gracia de Dios? Uno de los principios fundamentales del calvinismo es que la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios decreta la salvación de una persona, su espíritu atrae y esa atracción no puede ser resistida. Por lo tanto, un hijo verdadero de Dios perseverará ciertamente hasta el fin y será salvo. Aunque caiga en el pecado, Dios lo castigará y contenderá con él. Hablaremos en sentido figurado: el hombre puede caerse en el barco, pero no del barco. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña que la gracia de Dios, la gracia divina, puede ser resistida y resistida hasta la perdición eterna. Juan 6:64, Hebreos 6, del 4 al 6, Hebreos 10, 26 al 30, Segunda de Pedro 2:21, Hebreos 2:3, Segunda de Pedro 1:10, y que la perseverancia está condicionada al mantenerse en contacto con Dios. Nótese especialmente Hebreos 6, del 4 al 6 y 10, versículos 26 y 29. Estas palabras fueron pronunciadas o dichas a los creyentes. Las cartas de Pablo no estaban dirigidas a los no regenerados. Se describe a aquellos a quienes están dirigidas las cartas como iluminados una vez, habiendo gustado el don celestial, habiendo sido hechos participantes del Espíritu Santo, habiendo gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Estas palabras ciertamente describen a personas regeneradas. A personas regeneradas. Aquellos a quienes estaba dirigida la carta eran creyentes hebreos, quienes desalentados y perseguidos, Hebreos 10, 32 al 30, estaban tentados a retornar al judaísmo. Antes de ser recibidos de nuevo en la sinagoga, se les requería que hicieran públicamente la declaración siguiente, Hebreos 10, 29, que Jesús no era el Hijo de Dios, que su sangre fue derramada con razón como la de un malhechor común, que sus milagros eran realizados por el poder del malo. Todo esto está insinuado en 10:29. El que hubiera insistido en tal repudio queda ilustrado por el caso de que un judío cristiano en Alemania, quien quería retornar a la sinagoga, pero le fue denegado el pedido, puesto que deseaba aferrarse a alguna de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Antes de su conversión, habían pertenecido a la nación que había crucificado a Cristo. El retornar a la sinagoga significa crucificar de nuevo al Hijo de Dios en lo que respecta a sí mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Significaría el terrible pecado de la apostasía. Hebreos 6:6. Sería semejante al pecado que no tiene perdón, el pecado para el cual no hay perdón, ya que hay quienes han endurecido de tal manera el corazón como para cometer tal pecado, no pueden ser renovados para arrepentimiento. Serían dignos de un castigo peor que el de la muerte. Hebreos 10:28, significaría incurrir la venganza del Dios vivo. Hebreos 10:30 al 31. No se dice que ninguno hubiera llegado a ese punto. En realidad el escritor espera mejores cosas de ellos. Hebreos 6:9.
Sin embargo, si el terrible pecado de la apostasía de parte del pueblo salvado no fuera cuando menos remotamente posible, todas estas advertencias hubieran carecido por completo de significado. Los corintios se habían estado jactando de la libertad cristiana y la posición de dones espirituales. Sin embargo, muchos de ellos vivían en un plano inferior. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Confiaban evidentemente en su posición y privilegios en el Evangelio, pero el apóstol Pablo les advierte de los privilegios que se pueden perder por el pecado y cita ejemplos sentados por los israelitas. Fueron liberados de manera sobrenatural de Egipto por medio de Moisés y como resultado de ello aceptaron en calidad de dirigentes en el viaje hacia tierra palestina. El paso a través del Mar Rojo fue señal de obediencia a él. Cerníase sobre ellos el símbolo protector de presencia divina, que Dios los guiaba. Después de salvarlo de la esclavitud egipcia, Dios los sostuvo proporcionándole de forma sobrenatural agua y alimentos. Todo esto significa que Israel disfrutaba de la gracia, es decir, del favor y comunión con Dios. Pero la frase una vez en la gracia, siempre en la gracia, no podía decirse de los israelitas, puesto que la ruta quedó señalada por las tumbas de los que habían sido castigados, por sus murmuraciones, rebeliones e idolatrías. El pecado interrumpió la comunión con Dios y como resultado de ello cayeron de la gracia. Pablo declara que estos acontecimientos fueron registrados a fin de advertir a los creyentes de la posibilidad de perder los más excelsos privilegios debido al pecado obstinado. Esto vendría a ser la doctrina de Arminio, que hay que tener cuidado, que se puede perder la salvación. Y acabamos a un equilibrio bíblico. Las posiciones fundamentales respectivas del calvinismo y arminianismo se enseñan en las Sagradas Escrituras. El calvinismo exalta la gracia de Dios como la fuente única de la salvación y también lo hace la Biblia. El arminianismo resalta el libre albedrío del hombre y su responsabilidad, y así también lo hace también la Biblia. La solución práctica consiste en evitar los extremos, que no son bíblicos, de ambos puntos de vista, y de abstenerse de fijar un punto de vista en antagonismo con el otro, puesto que cuando las doctrinas bíblicas se colocan en oposición la una a la otra, el resultado es una reacción que conduce al error. Pongamos, por ejemplo, el énfasis excesivo que se da respecto a la soberanía de Dios y su gracia en la salvación, puede conducir a una vida negligente, descuidada, puesto que si una persona es convencida de que su conducta y actitud no tienen nada que ver con su salvación, quizás se haga negligente. Por otra parte, el recalcar el libre albedrío del hombre y su responsabilidad en reacción contra el calvinismo puede poner a la gente bajo el yugo del legalismo y robarle todas las seguridades que tiene. La licencia y el desenfreno por una parte y el legalismo por la otra son extremos que deben evitarse. Cuando el señor Finney ejercía su ministerio en una ciudad donde se había recalcado hasta el exceso la doctrina de la gracia, insistía con énfasis en la doctrina de la responsabilidad personal. Cuando celebraba reuniones en un pueblo donde se había puesto énfasis en la responsabilidad del hombre y las obras, recalcaba entonces la gracia de Dios. Y al dejar los misterios de la predestinación para emprender la tarea práctica de procurar que la gente se salve. No seremos perturbados por el asunto. Wesley sostenía la doctrina de Arminio y Whitefield la de Calvino. No obstante ello, ambos llevaron a miles de personas a los pies de Cristo. Predicadores calvinistas piadosos del tipo de Spurgeon y Finney han predicado la perseverancia de los santos de tal manera como para retraer al creyente de seguir una conducta negligente. Señalaban con cuidado al creyente de seguir una conducta negligente. Señalaban con cuidado que mientras que un verdadero hijo de Dios tenía la seguridad de perseverar hasta el fin, el que no perseverare pondría en tela de juicio el que hubiera en realidad nacido de nuevo. Si una persona no sigue la santidad, dijo Calvino, haría muy bien en poner en tela de juicio su elección. Nos confrontarán, sin duda, misterios al proponernos relatar las grandes verdades de la presencia de Dios y el libre albedrío del hombre. Pero si obedecemos las exhortaciones prácticas de las Escrituras y nos consagramos a las tareas definidas que se nos han encomendado, no podremos equivocarnos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. En conclusión, rogamos al lector que se nos permita sugerir que no es prudente recalcar con exceso los peligros de la vida cristiana.
El énfasis más bien se debe poner en los medios de seguridad. El poder de Cristo como Salvador, la fidelidad del Espíritu que habita en nosotros, la certeza de las promesas divinas y la infalible eficacia de la oración. El Nuevo Testamento nos enseña con respecto a una verdadera seguridad eterna, asegurándonos que a pesar de las debilidades, imperfecciones, desventajas o dificultades externas, el creyente puede descansar seguro y victorioso en Cristo. Como el apóstol Pablo puede exclamar: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35, 37 al 39. A continuación insertamos puntos de vista de Juan Wesley con respecto a la perseverancia final de los santos. Habiendo alimentado por algún tiempo un fuerte deseo de unirme al señor Whitefield en todo lo posible a fin de anular o suprimir disputas innecesarias, he escrito mis sentimientos, con toda claridad de que he sido capaz, en términos siguientes. Hay 3 puntos en cuestión. Primero, elección incondicional, gracia irresistible y perseverancia final. Con respecto a la primera elección incondicional, creo lo siguiente: que Dios antes de la fundación del mundo eligió incondicionalmente a ciertas personas para realizar labores como por ejemplo a Pablo para predicar el Evangelio, que ha elegido incondicionalmente a algunas naciones para recibir privilegios especiales, en particular la nación judía, que ha elegido incondicionalmente a algunas naciones para escuchar el Evangelio como Inglaterra y Escocia, en la actualidad y muchas otras en edades pasadas, que ha elegido incondicionalmente a ciertas personas para disfrutar de muchas ventajas especiales, tanto en la que respecta a lo temporal como a lo espiritual. Y no niego, aunque no puedo demostrar que así sea, que ha elegido incondicionalmente a algunas personas a la gloria eterna. Pero no puedo creer lo siguiente: que todos los que no han sido elegidos, así para gloria, deban perecer para siempre, o que haya un alma en la tierra que jamás haya tenido la posibilidad de escapar de la condenación eterna. Con respecto a la segunda, gracia irresistible, creo lo siguiente: que la gracia que produce fe y por lo tanto salvación al alma es irresistible en ese momento, que la mayor parte de los creyentes tal vez recuerden alguna vez cuando Dios los convenció irresistiblemente de su pecado, que la mayor parte de los creyentes descubren en algunas otras ocasiones que Dios actúa irresistiblemente sobre sus almas. Sin embargo, creo que la gracia de Dios, tanto antes como después de esos momentos, puede ser y ha sido resistida, y que en general no actúa irresistiblemente, sino que podemos obedecerla o no. Y no niego lo siguiente: que en algunas almas la gracia de Dios es a tal punto irresistible que no pueden menos que creer y ser finalmente salvadas. Pero no puedo creer que deban perderse todos aquellos en quienes la gracia de Dios no opera de esa forma irresistible, o que haya un alma en la tierra que no tenga y nunca haya tenido otra gracia que aquella que en realidad aumenta su condenación y que estaba designada por Dios para que así ocurriera. Con respecto a la tercera, perseverancia final, me inclino a creer lo siguiente: que hay un estado asequible en esta vida del cual el hombre no puede caer, y que aquel que ha llegado a esto puede decir: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, muchas gracias.